Es una época en la cual, como afirma Miliani, el realismo mágico, nieto directo de lo maravilloso surrealista, andaba en busca de un lenguaje. Y el propio surrealismo alarga sus matices entre nosotros en poesía y narrativa hasta los años 60, pese a haber expirado en Europa antes de la Segunda Guerra Mundial. Y al despuntar la década violenta, ¿cómo haría entonces David Aliso para resistirse a engrosar la nómina de la izquierda y hacer con sus mayores la estética de la rebelión, si todo se movía alrededor de la realidad, de una realidad por fortuna tratada de un modo distinto, con el que pudo eludir y hasta corregir los excesos del realismo socialista, condenados de izquierda a derecha, es decir, de Calzadilla y Ovalles a Piconsalas y Lescano? Lo cierto es que cuando nuestro autor diseña sus primeros mundos posibles, la realidad y la anécdota le van ganando la partida a la imaginación, pese a los esfuerzos de Meneses de abstraer las formas del relato, el rechazo de Sardio al exceso de color local y los frecuentes y agresivos animales prestados a Dada y al surrealismo, que apunta a la inversa Adriano González León como un magistral tenedor de libros del techo de la ballena. Entre las pautas de la posvanguardia hay una que habla de la restauración de lo referencial, de donde se desprenden los nuevos realismos. Es el discurso del verosímil que Ángel Rama diagnostica en los novísimos narradores latinoamericanos a partir de 1964. Brito García, Caicedo, Bollazos, Moreno Durán, Suescún, Valverde. Pero luego vendrán otros novísimos, los de 1970, que tomarán una saludable distancia del excesivo mimetismo y del acompañamiento estético realizado por el coro de la región, donde, por cierto, participaron las principales voces del mundo, a la Revolución Cubana en su década de oro, hasta la disección producida por el famoso caso Padilla. Laboratorio. Los primeros cuentos de Aliso parecen proceder de aquel laboratorio que él, según descubrimiento de Cecia Irsbein, tuvo en su habitación de adolescente, y comparten esa suerte de interregno abierto entre la rebelión y el experimentalismo con las primeras hojas de Laura Antillano y Francisco Pancho Maciani, quienes se inclinan por los mundos de la infancia y la adolescencia. En aquel laboratorio no sería extraño encontrar, como dejado al descuido, algún libro de Borges, entre matraces y tubos de ensayo, o incluso la antología de la literatura fantástica que éste recopilará junto a Bioy Casares y Silvina Ocampo. Los experimentos textuales recogidos en Quórum, 1967, como todos, o casi todos los relatos fantásticos, tienen un punto de partida en la realidad y a continuación cumplen con la formalidad de presentar al personaje enigmático, que suele confundirse con el narrador al preparar o buscar una identidad ficticia, como ocurre en Los Convidados. Sí. Cuando recibí la visita de aquel personaje extrañamente parecido a mí, entendí que todas las posibilidades estaban abiertas a los propósitos que hacía ya mucho tiempo venían incurriendo para sustituir mi personalidad y convertirme en un ideal común. ¿Cierto? No obstante, la obra cuentística del Trujillano, compuesta por 3 libros y 4 textos inéditos, que ya no son inéditos, porque ya están en el libro que recopiló Equinoccio, que aportan la suma total de 33 narraciones cortas, supera los límites de aquel laboratorio inicial. Al respecto, Barrera Linares apunta: la crítica ha señalado, no sin cierto tono condenatorio, los tanteos y ensayos realizados por David Aliso en diversas tendencias estéticas y temáticas: la ciencia ficción en Quórum, el relato de adolescentes en Griterío, la exploración en la literatura fantástica en ambos volúmenes, la
oscilación entre el cuento cerrado, autónomo, y los textos fuertemente relacionados entre sí en griterío, y el acercamiento a una temática especialmente referida al mundo de la prostitución, los bares, la delincuencia, la marginalidad. En aquellos inicios, los personajes se desdoblan para hacerle un guiño a los difuntos extraños y volátiles de Salvador Garmendia y colocarse como antecedentes inmediatos de los habitantes que en breve poblarán la comarca de Inodio Quintero, por donde la muerte viaja a caballo. También en aquellos comienzos se aclimata la ciencia ficción en el genio de Emérito Cruz, un pulpero de Valera que construye en la trastienda una máquina del tiempo que el narrador aprovecha para hablar del totalitarismo y la libertad. Y esto es lo que Orlando Araujo, en 1972, define como el soporte en función de un contenido existencial, al referirse al empleo dado aquí al género de ciencia ficción. En el año que va de Quórum a Griterío, 1967-68, la realidad va ganando terreno. Pese al uso recurrente del elemento onírico, que se extenderá hasta sus cuentos inéditos, se puede observar que la realidad une al punto de partida con el de llegada, y lo fantástico se constituye en un novedoso ínterin que convive con la idiosincrasia andina. De la nube de humo, producida por la máquina de Marras, pasamos al dibujo de la cuadrícula por donde se desplazan las hijas del señor Toro, las toritas, y celebramos la ocurrencia de los yapis, una extensa familia de la localidad. Virtudes. Hoy sus cuentos más conocidos son los postmodernos, Largos hilos de felicidad, 1968, y Yo no sé cuántas cervezas en una noche, 1970. El primero, original de Griterío, ha contado con la predilección de los antólogos. El segundo obtuvo en 1970 el premio del concurso de cuentos del diario El Nacional. El primero tiene la virtud de adelantar recursos metaficcionales. Un narrador en primera persona, en el transcurso de un viaje a Cumaná con su esposa Marta, imagina sucesos, ambientes y personajes y crea otra dimensión en el relato, una profundidad especial con la cual intenta salvar el vacío de la pareja. En el espacio virtual del hotel, los sujetos imaginados conviven con los reales y traspasan sus contextos. Julio Miranda Dixit. En Largos hilos de felicidad ya se verá una escena dada como exterior, el choque del carro y la muerte de la mujer, que se desmiente en la continuación de la historia, y sobre todo esa deliciosa inmersión del personaje que, hojeando una revista, entra en la fiesta de disfraces romanos, y la misma fiesta parece por momentos ocurrir en Roma verdaderamente. Desde luego, la función de las versiones imaginarias es en Aliso y Massiani puramente humorística, cuando más poética, mientras que en Balsa es un método de investigación narrativa. Eso lo dice Julio Miranda en 1975. En relación con el humor, digo yo, valga esta cita del cuento para ilustrarlo. Cito un fragmento de Largos hilos de felicidad. ¿Y quién, como preguntara un personaje de Salvador Garmendia, quién puede soportar esta vaina? La vida, querida mía, juguito de arroz, Campari soda, es un juego, el mejor juego, y hay que bebérsela como una cerveza fría a las 5 de la tarde en Ciudad Bolívar. El segundo cuento, Yo no sé cuántas cervezas en una noche, recogido luego en el volumen de 1984, titulado El rumor de los espejos, arranca in media res, cuando el suceso central, una pelea en un bar, ya ha ocurrido. El dinamismo estructural presenta la jerga y la informalidad de la juventud al modo como está representada en Historias de la calle Lincoln, Rajatabla y Esta vida del diablo. Hay un estilo, una cadencia similar del joven que vive entre la psicodelia, la universidad, la política y la delincuencia. Hay una voz propia en primera persona que une a El Tortugo, a Agustín, a Silvido Padentro
por los jóvenes de Noguera y Madrid, de Antonieta Madrid, que se bebieron el Boulevard de Sabana Grande como correlatos discursivos de la pandilla Los Tremont. Los muchachos hablan, simplemente hablan, y con esto la enunciación se libera de la objetividad y de la asexia del narrador heterodiegético y omnisapiente, el señor de la tercera persona, aquel que como Dios es el que todo lo sabe, es el que todo lo ve. En vísperas de la década experimental, los años 70, estos textos ponen en evidencia un relato posible y se instalan con propiedad en la tendencia anecdótico-experimental predominante en los años 80, la cual restaura el placer de contar la historia sobre la base de estructuras novedosas y dinámicas. Volver. Y así como me pregunté al principio sobre la admirable resistencia del joven Aliso ante las maravillas de los Andes, me pregunto ahora por su entrega final. ¿Cómo fue que después de andar tanto por distintas ciudades, de haber metido en su equipaje aquellos versos del Chino Valera, que a la postre quedarían como inscripciones en las nubes, al decir, el sueño de sus ojos era el mundo en redondo? Ese mundo que recorrió como investigador o funcionario de Nueva York a Atenas, de Londres a Ciudad de México. ¿Cómo entonces, de qué modo y por qué vuelve David Aliso a la región? No son los pasos perdidos del aventurero, ni los extravíos del jubilado los que guían al narrador en su tercera edad. Quizá el encanto y los excesos de las metrópolis y megalópolis lo hayan conectado con su voz interior, esa voz que espera al final de todo viaje para advertir los cambios del retorno. De regreso habrá una vida puertas adentro, como el cuento que le dio a María del Pilar Puig para su antología de 1994, donde hay una preciosa y desoladora estampa rural que describe el absoluto. Era costumbre verlos a los dos los domingos por la tarde, sentados al fresco, uno frente al otro, y cada uno como una réplica del otro, separados por una trémula mesa de plástico sobre la cual iban trazando, como las amarillentas piezas de marfil de un dominó antiguo, curiosos dibujos con formas de extraños reptiles manchados de puntos negros, sin que mediara diálogo alguno, en un expreso y continuo ahorro de palabras, un inagotable y denso silencio. Hay allí también, en el reino de la provincia, uno que recoge las historias ancestrales y que podría ser su tercer cuento modelo, Hombres de Niebla, que es como decir hombres de espuque, hombres de la mesa de Mujaque, personajes del Trujillo universal entrelazados por largos hilos de felicidad. Muchas gracias. Muy bien, ahora voy a hablar de la novela. El caso de David Aliso resulta curioso en la literatura venezolana. Su primer libro de cuentos, Quórum, 1967, revela a un narrador entusiasmado por la fantasía científica y lo sobrenatural, un entusiasmo recibido con beneplácito por la crítica de aquellos días, pero que el joven Aliso abandona pronto, atraído por registros más cercanos a la cotidianidad. En su segundo tomo de relatos, Griterío, 1968, publicado un año después, proscribe muchos de los temas y las estrategias que le sirvieron para presentarse en el ruedo literario y se sumerge en territorios donde campea la tiranía de lo real o el mundo subjetivo, tanto o más fáctico que el imperio de lo sensorio es el elemento que motoriza las acciones. Luego, en 1973, nos entrega Esta vida del diablo, una novela sobre los desórdenes políticos y sociales padecidos en un lapso de nuestra democracia representativa, la década violenta,
lo cual le permite al mismo tiempo retratar la bohemia de los 60 con jacarandoso desparpajo, no exento de cuestionamientos a los intelectuales venezolanos sobresalientes del periodo. Una década más tarde, Aliso vuelve al cuento con El rumor de los espejos, 1984, pero casi de inmediato se difumina en el panorama creativo hasta 1998, cuando otra novela, La Segunda Memoria, despierta de nuevo una relativa atención pública por su obra. En el ínterin, el buen David había estado hurgando en el pasado griego, El laurel de Apolo Pitio, un ensayo de 1990, y Saber de Grecia, Diccionario de Asuntos Griegos, de 1996. Al inventario debemos agregar, claro, La Segunda Memoria, pues las peripecias del texto se relacionan también con la época clásica. Aquel ciclo se cierra con una tercera novela, Safo de Mil Amores, 2005, una recurrencia que quizá hizo creer que el autor había encontrado un solvente y cómodo sitio expresivo, una tierra fértil sobre la cual edificar futuras piezas de cualquier género. En esas andaba David Aliso en la primera década del siglo XXI, un poco olvidado, si no es que peligrosamente obviado, si lo comparamos con sus compañeros de generación, José Balsa, Carlos Noguera, Salvador Garmendia, pese a que desde fines de los 60 y hasta la mitad de los 70, su nombre era ficha segura en cualquier balance de narrativa venezolana. En los 80 se oye otra vez el eco de su apellido a propósito de El rumor de los espejos, pero 2 lustros más tarde solo los entendidos sabían quién era el hombre y cuáles las bondades de su obra. Tal vez su obsesión griega estuvo a punto de precipitarlo en esa zona indefinible, suerte de compartimiento estanco, donde yacen aquellas bibliografías de eruditos desempolvadas al momento de recordar el estado de ciertas manifestaciones literarias, extravagantes, únicas, raras. Con esto no quiero decir, advierto, que la pasantía griega de Aliso, permítanme llamarla así, no contenga valores estéticos dignos de ser apreciados. Simplemente señalo que en el contexto de nuestra literatura, empresas de ese tipo apenas son vistas como incursiones complejas o, tratándose de la novela, alejadas del repertorio temático al uso. Pero en 2008, Random House, Mondadori, le publica Nunca más Lily Marleen, y entonces todo cambia. Creo que las varias estaciones creativas de David Aliso, el ejercicio sostenido del cuento, la novela y el ensayo durante 40 años, deviene preámbulo para el cristalizado de la más completa, fascinante y bien lograda unidad narrativa salida de sus manos. De allí que no dude en calificar esta pieza como el trabajo que, por encima de los otros títulos del autor, trascenderá al conjunto de sus producciones. Y es que la historia de Helmut Braune, contada por Luciano, atenaza el cuello del lector sin darle tregua de respiro. ¿Cuál es la historia? Pues la de un fugitivo nazi, alto cuadro de la Gestapo, quien asesina al menos a 3 personas y contribuye con el homicidio de miles de otras en los campos de exterminio de la Segunda Guerra Mundial. El sujeto se refugia, gracias a la ayuda de la organización Odessa, en la mesa de Esmujaque, un pueblecito extraviado del estado Trujillo. Con base en este argumento, Aliso dispone la materia narrativa al hilo de un contrapunto en el que se alternan 2 voces, la de Luciano, el niño valerano que se obsesiona con la fotografía de una revista en la que el alemán Helmut Braune aparece uniformado de militar, pero con otro nombre, Martin Fuchs, sosteniendo una pistola recién accionada, sonreído en medio de cadáveres, y la de una tercera persona, Luciano adulto, que va desgranando los avatares de Braune en su ascenso y caída simultánea a la dictadura de Hitler en el Tercer Reich.
Antes de nunca más Lili Marley, el nazismo en Venezuela como motivo temático había sido utilizado por algunos narradores. Así, por ejemplo, en la aparatosa novela Pelo Blanco, 1987, de José Pulido, o en el cuento Los peces de fuego, del año 98, de José Balsa. Respecto de las trazas de esta ideología en el país, hay también amplia documentación. José Gamba, 1999, ha historiado el funcionamiento del partido nazi venezolano en los años 30-40. Jorge Camaraza y Carlos Vaso Prieto, en América Nazi, 2014, demuestran cómo algunos jerarcas de las SS, de la Wehrmacht o de cualquier otra instancia del Estado policíaco alemán, del Führer, terminaron siendo acogidos en la Universidad Central de Venezuela, o en algunas de la provincia, en empresas de capital germano establecidas entre nosotros y en organismos gubernamentales. El mismo David Aliso, en la sexta memoria, capítulo 11 de la novela, hace un brevísimo recuento de esos pormenores. Si bien el asunto nazi es lo que envuelve, digamos, la sustancia de la novela, el sentido de la misma queda expuesto en el propio narrador al inicio del 9º capítulo, quinta memoria. Allí leemos: el deseo de compartir la historia de Helmut Braune con unos posibles lectores futuros es, insisto, el motivo de estas memorias, en las que de paso se cuentan también ciertos aspectos inevitables de mi vida personal. No se trata de una crónica, aunque se narran acontecimientos exteriores, y tampoco es una autobiografía, a pesar de los sucesos íntimos a los que he hecho y haré referencia en los sucesivos comentarios. Hay en estas memorias asuntos que forman parte de la vida, pero cada uno de ellos se presenta siempre en relación con el enigmático personaje que fue Helmut Braune, cuyo nombre, como dije al principio, fue inventado por la organización clandestina Odessa, que lo ayudó a escapar de Alemania justo cuando concluyó la Segunda Guerra Mundial. He querido enumerar estas memorias con el propósito de separar las etapas cronológicas de la narración, lo cual explica, en cierto modo, las referencias sobre sucesos que son hitos históricos del país presentes en cada una de ellas como parte de la vida. El hombre no está separado de la historia. Este plan narrativo obedece al deseo personal de referir las impresiones, el impacto emotivo que me produjo Braune en cada uno de los periodos de mi vida. ¿Y eso cuándo comienza? Pues eso comienza cuando Luciano, un niño de 10 años, en un hotel llamado Europa, en la mesa de Nujaque, descubre, mientras está caminando por los jardines, una revista. En la revista, que le da una amiguita de él llamada Cornelia, que era la chica que había recogido la familia de estos alemanes. En ese caso, Braune se había casado con una señora muy rica de la mesa de Nujaque, eso que llamarían hoy día un braguetazo o algo así. Y entonces el niño descubre esta novela y esta revista, y cuando la abre se da cuenta de que hay una fotografía que se parece muchísimo al señor Helmut, que está allí en la misma casa. Cuando él está mirando la revista, se aparece Helmut y lo mira con una mirada penetrante, con unos ojos azules tipo rayo paralizante. El niño se asusta y el señor le dice: dame la revista. Él le entrega la revista y se va asustado y se refugia en uno de los cuartos de ese hotel, ¿no? Helmut se va al bar y se empieza a caer a palos, y cuando está medio borracho se le olvida, tenía la revista doblada y la deja a un costado, y el niño toma la revista y la esconde en un sitio, pero luego la revista desaparece de alguna manera misteriosa porque él se va. La chica, Cornelia, toma la revista y durante muchos años esta obsesión del muchacho se va a convertir, insisto, en lo que desencadena el motivo de la novela.
Esta novela, entonces, es una novela de carácter histórico. Una novela de carácter histórico, pero que tiene como base principal no solamente contar la vida de un nazi que se refugió en la mesa de Nuhake huyendo de los tribunales de Nuremberg, sino también la historia del propio Luciano en el camino hacia su realización como hombre. Lo interesante de esto, y esta es mi tesis, y es lo que quería comentar hoy acá, es que yo creo que durante 40 años más o menos, David Aliso estuvo ensayándose en buen sentido con la prosa hasta llegar a esta obra tan bien trabada y muy bien escrita. Ya digo por qué. La novela es una suerte de contrapunto. Un contrapunto que comienza con este muchacho recordando que él efectivamente cuando era niño se obsesionó con este personaje, pero él se lo va olvidando hasta cuando se topa otra vez con el alemán, que se había convertido en una personalidad interesante en la mesa de Nuhake. Entonces comienza a investigar la vida de ese alemán porque le parecía sospechoso que el alemán, por ejemplo, nunca se dejaba fotografiar. Le parecía muy sospechoso que era un tipo muy retraído y que además había mejorado algunas cosas en la hacienda donde él vivía. Había construido un molino eléctrico que ayudó de alguna manera, no del todo, al trapiche que allí funcionaba. Cuando él se pone a relatar esto, se da cuenta, Luciano, se da cuenta que tiene materia para escribir no solamente la historia del alemán, sino su propia vida. Ese contrapunto entre Luciano y la vida se realiza de este modo. Luciano va contando la obsesión que él tiene y comienza una investigación que de algún modo se va deslizando hacia lo que nosotros conocemos como una novela policial. No es policial del todo. El policía sería en este caso, por supuesto, Luciano y unos amigos que se le unen en esta cacería. Cuando él va entonces a investigar, la novela de pronto se abre, por eso un contrapunto, se despliega y Luciano se ve en la necesidad de empezar a contar la vida de Helmut Braune y descubre, por supuesto, que Braune se llamaba en realidad Martin Foch. En ese momento, la primera memoria es la cuando le cuenta que me obsesioné con la revista, después la obtuvo muy avanzada la novela, es cuando él puede volver a ver la revista y ya, claro, ya sabemos como lectores que efectivamente era un nazi huido de la Segunda Guerra Mundial. Comienza a investigar y se da cuenta de que la investigación lo sumerge en otra dimensión de la novela, que es construir la novela histórica. Esa novela histórica está detallada gráficamente en el libro por capítulos, capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, qué sé yo. Mientras que la memoria se llama memoria 1, memoria 2, memoria 3, etc. El lector podría pensar que en realidad estamos leyendo la historia de este Luciano trabucado en la historia del alemán, y no, es una novela que al final queda muy bien tramada porque en la pesquisa que él va realizando sobre Martin Fuchs, al final él conoce, el Luciano conoce, no voy a hacer spoiler acá para que algún día si sale la novela la compren y la lean, al final él termina conectándose con una de las personas importantes que estuvo vinculada de una manera lateral con el nazi, de manera lateral porque el nazi la trató muy mal, le hizo cosas horribles. Lo interesante es que David Aliso, así como cuando se puso a investigar sobre Grecia, en esta novela hace una investigación fascinante, profunda, que te sorprende por la minucia con la cual, cuando yo me leí la novela la primera vez, yo me puse a cotejar algunos episodios de la Segunda Guerra Mundial y efectivamente son verídicos, pero están también tramados dentro de la novela que no pesan. No es como aquellos novelistas, algunos venezolanos, que escriben un tipo de novela histórica y de pronto tú estás leyendo pasajes y parece que estuvieras leyendo Wikipedia. No, aquí por el contrario queda, insisto, muy bien tramado el asunto porque es verosímil, porque esa obsesión lo lleva a descubrir cosas como que, por ejemplo, este alemán tenía una extraña relación con los perros, un perro incluso lo muerde y lo vuelve cojo al alemán, y además hay un episodio horrible con un perro alemán, por supuesto, un pastor alemán, creo que
era, no sé, un labrador, un pastor alemán, no, creo que era un labrador, en todo caso era alemán el perro, un perro que produce una muerte terrible y que a él lo deja marcado desde el punto de vista psicológico, al alemán. Vuelvo, hacia la mitad de la novela, después que uno está ahí dando vueltas con Luciano, además Luciano va contando desde niño, desde los 10 años, va contando su vida. Y en las memorias él integra la historia venezolana. Porque la novela se desarrolla entre 1948, cuando cae Rómulo Gallegos, él lo cuenta allí, él dice, la primera vez que vi a Helmut Brauner fue en el 48, lo recuerdo bien, porque ese año tumbaron a Rómulo Gallegos, o al maestro Gallegos, no sé cómo es. La novela entonces va de 1948 hasta 1967, pero yo digo hasta el 68, para más o menos hacer un número redondo. Y él va contando los episodios de la vida venezolana en las memorias, que son capítulos, va contando la historia de la vida venezolana y va contando la pesquisa que va haciendo sobre el alemán. Simultáneamente en los capítulos, por eso es un contrapunto, vamos enterándonos del ascenso del Tercer Reich desde 1923, cuando Hitler da el push que fracasa, y luego hay un salto hasta el 33 cuando llega a la Cancillería, y cómo Martin Foch, que es el mismo Brauner, cómo se va integrando. El primero no era nazi, de hecho odiaba a los nazis, el personaje que luego se transforma en un nazi criminal, pero se da cuenta de que es una manera de ascenso social, y además le pasan cosas que lo condicionan a integrarse a las SA y luego a las SS hasta alcanzar un rango alto. Entonces la parte alemana va desde 1933 hasta 1945, cuando los rusos entran en Berlín. Lo que nosotros vamos conociendo entonces es esa parte alemana, pero cuando tú estás leyendo la parte alemana, claro, es la historia de un individuo en la Alemania nazi, cómo fue capaz de convertirse en un criminal de guerra, y tú, de algún modo, puedes entenderlo, aunque es un nazi horrible, despreciable, uno de todos modos entiende el contexto. Y esto me parece a mí que es interesante, porque cuando tú comprendes un poco por qué ese nazi hace esas cosas, él tenía un hermano, Otto, él llega a perder a su hermano Otto y a su madre, y eso lo afecta muchísimo, pero cuando va al velorio de ambos, uno primero, otro después, él se comporta como el personaje de la novela La peste de Albert Camus, no siente aparentemente nada, ha ido cambiando. ¿Por qué ocurre esto? Porque el contexto, parece decirnos el narrador, porque el contexto va influenciando a el personaje y lo va transformando en un monstruo. Allí Aliso aprovecha e introduce elementos que tienen que ver con la vida venezolana. Pasajes mínimos, una pincelada, aunque estamos hablando del año 48 al 68 o de la Segunda Guerra Mundial, del 33 al 45, hay pasajes donde él, por ejemplo, dice cosas como, y uno dice, claro, la novela apareció en el contexto de lo que estamos viviendo, que ya no hay que indagar mucho. En la página 174, por ejemplo, está hablando de la situación en Venezuela, pero también en Alemania, y dice, un gobierno que se comporta sin el menor tapujo como una banda de malhechores, dijo uno de los alemanes que estaba conversando ahí en el Hotel Europa, por ejemplo. O cuando dice, no me refiero a los alemanes o al pueblo alemán en sí, estamos en la parte alemana. Hablo de los nazis, de los fascistas, y atención, así con énfasis, de los comunistas. Claro, entonces te das cuenta de que en efecto, por eso digo y me perdonará Cecia, y me perdonará la crítica literaria, y me perdonarán los que quieren a Aliso en otras de sus narraciones. A mí me parece que aquí él logra cristalizar algo que venía ejerciendo como escritor desde los años 60, y es que creo que por primera vez encontró un tema, pero tuvo la desafortuna de que cuando encuentra el tema que él podía manejar de forma mucho más profesional, mucho más oficiosa, muere, lamentablemente. Para terminar, una infidencia. Cuando
Cuando se dio el primer premio de la crítica a la mejor novela escrita en Venezuela en el año, ya no me acuerdo en qué año, yo fui jurado de ese primer premio. Ahí estábamos Arnaldo Valero y Mariana Libertad Suárez. Cuando llegan las novelas, yo me había leído Nunca más Lili Marley, cuando llegan las novelas al concurso de ese año, yo no veo la novela de Aliso, y yo llamo a Harry Salwash, que era el que trabajaba en Random House, y le pregunto, Harry, ¿y por qué no mandaron la novela de David Aliso? Y me dijo, es que imprimimos muy poquita, y ya se nos acabaron. Si la hubiese mandado, quizá mi voto hubiese sido para esta novela. Básicamente eso era lo que quería ponerles. Ahora, si quieren preguntar a Ángel o a mí, está abierto el micrófono. Gracias. Viene el video, perdón. Viene el video y después del video podemos hacer las preguntas.